Mi papá se endeudó un montón para darme una carrera y todo eso hace parte de lo que soy, ¿no? De toda la vida viviendo en Subarrincón, viviendo en un barrio que aunque no teníamos nada, éramos muy unidos, ¿sabes? Me encanta cómo vas exponiendo porque lo haces con una sonrisa. ¿Qué bullying te hacían? ¿Por qué te hacían bullying? Porque por todo, en el colegio distrital era absurdo. Me jalaban el cabello una chiquita y me cogía y me jalaba el cabello. No, eso fue una locura. En 6 meses nos comprometimos, pero llegué a España y empecé a sufrir de ansiedad, de depresión. Lloraba todos los días, me sentía sola. Hay gente que dice, yo hice redes sociales para volverme influencer. No, yo hice redes sociales porque estaba en una depresión muy difícil de mi vida, no le veía sentido a nada. Historias, personajes y actualidad sin filtros. Yo soy Adriana Bernal y esto es ¿Quién es quién? Bienvenidos a un capítulo más en ¿Quién es quién? De quienique.com. Hoy les traigo una invitada muy especial, una mujer, una colombiana, de esas colombianas que uno ve en las redes, pero que uno dice, bueno, ¿esta mujer de dónde salió? La historia, ¿cuál es su historia? ¿Por qué hace eso que está haciendo? ¿Por qué trabaja por los inmigrantes? Una mujer que ustedes la van a descubrir en esta entrevista. Bienvenida, Tatiana. Muchísimas gracias, un placer, Adri, estar aquí, encantada de conocerlos y de estar en mi ciudad tan hermosa. Bueno, Rola. Rolísima. Súper rola. Aunque bueno, con una combinación, porque pues como muchos rolos, mis papás, mi mamá es de Santander, mi papá es de Boyacá, entonces tengo lo más bonito de los 3 mundos mezclados. ¿Cuánto tiempo viviste en Bogotá? No, pero vamos más bien a tu infancia. Vamos, es que quiero que este personaje ustedes lo vayan descubriendo porque además es maravilloso llegar a donde está ella hoy. Entonces, vámonos con tu infancia. ¿Cómo fue esa infancia? Bueno, yo vengo de un barrio muy humilde en Subarrincón. Crecí como muchos, como la mayoría de colombianos, con momentos buenos y con momentos donde solo había para un arrocito con huevo. Duramos 8 años en una situación económica muy complicada, pero lo recuerdo como los momentos más bonitos de mi vida, porque aunque no teníamos dinero, como que mi familia estaba muy unida, ¿sabes? Siento que después cuando mi papá empezó después de pasar esa crisis y creó su empresa, como que la división familiar también llegó, entonces siento que esos momentos difíciles, primero me hicieron más humilde, segundo me ayudaron a ser más fuerte porque me enseñaron a guerreármela. Yo desde los 8 años ya vendía de todo, o sea, vendía dulces, vendía gaseosas en las calles, vendía pitillos, me enseñaron cómo a ganarme la plata y vendía dulces en el colegio, entonces eso me ayudó como a sacar ese lado que no conocía y ese talento que eran las ventas. Entonces siento que esa parte, y hace parte, vengo de unos papás, de unos abuelos campesinos, tanto mi abuela de Boyacá como mi abuela de Santander, toda la vida del campo. Vengo de unos papás que lucharon muchísimo y que nos daban lo que podían, pero que tenían 4 hijos, que tuvieron muchas ganas de estudiar porque eran muy inteligentes, pero no tenían el dinero para pagar la carrera. Entonces, digamos que intentaron o transmitieron esos sueños a nosotros y no descansaron hasta que nos dieron una educación. Mi papá se endeudó un montón para darme una carrera y todo eso hace parte de lo que soy, ¿no? De toda la vida viviendo en Subarrincón, viviendo en un barrio que aunque no teníamos nada, éramos muy unidos, ¿sabes? Siento que cuando uno nace en un barrio aprende lo mejor del barrio y de lo que es Colombia. Es ese vecino que lleva las verduras todos los días, es esa abuelita que te hace café y tinto. Yo tomaba tinto desde los 2 años, que mi abuela era mi jugo, ¿no? Era mi jugo el café, no teníamos de pronto a veces para fruta, o sea, pero todos esos momentos me curtieron. Y luego cuando ya cumplí como 14 años, mi papá emprende, crea una empresa y bueno, las cosas empezaron a mejorar desde entonces. Pero ven, yo tengo una inquietud. Esa niña de 8 años que sale a vender a la calle está expuesta a muchas cosas. Total. Dentro de esa exposición, obviamente, tienes unos papás protectores, tienes unos hermanos mayores o menores. Mayores y uno menor. Y uno menor. O sea, 2 mayores y uno menor, somos 4. Dentro de eso, me encanta cómo vas exponiendo porque lo haces con una sonrisa, que las historias cuando las raíces están adentro y se cuentan desde el fondo del corazón, uno expresa
lo que uno tiene. Claro. Entonces yo te diría, esa exposición de esa niña, ese riesgo, ¿no tuviste muchos riesgos en ese momento? Y muchos miedos, porque primero que todo lo que más me marcó en mi infancia es que conocí a un asesino en serie. Eso fue lo que más me marcó. ¿Cómo fue eso? En mi barrio, una época empezaron a perderse muchas niñas del colegio Calasanz. Y en ese barrio, ese señor, el que era el culpable de todas esas desapariciones, era el que hacía las rejas y el que le arreglaba el taxi a mi papá. Mi papá fue taxista. Entonces, todos lo conocíamos y no sabes el trauma que fue para mí cuando descubrieron esa realidad. Pues imagínate, o sea, descubrir eso y saber que yo lo conocía, el señor... Y que estabas en peligro. Estaba en peligro porque el señor actuaba como, como conocía a todos los del barrio. No, que su papá estaba ahí en mi taller y las niñas caían. Y él las mataba, las descuartizaba y las enterraba en su propia casa. Y cuando yo descubro eso a los 8 años me generó un trauma absurdo. O sea, también el miedo de que mis papás se murieran. O sea, yo desde chiquita he tenido ese miedo porque mis papás se iban y como era un barrio muy peligroso, decían, yo me voy, pero no sé si vaya a volver. Esas eran sus palabras todos los días. Acuérdense que se tienen los unos para el otro, yo me voy a trabajar. En esa época, en los 90, habían bombas. Fue una Colombia totalmente diferente, donde tú veías la revista Semana, me acuerdo, y todo lleno de sangre, de heridos, de muertos. Entonces, esa fue mi infancia también, o sea, y naturalizar que tal vez mis papás no volvían, que mi papá durante el taxi le intentaron hacer el paseo millonario y casi lo matan, o sea, que de milagro se apareció un ángel y la policía llegó un ángel que era mi primo, que era carabinero, y se lo encontró, y gracias a Dios no le pasó nada. Y así muchas cosas que uno naturaliza, ¿sabes? O sea, creo que cuando creces en ese ámbito no lo ves como algo difícil, sino es como, es mi realidad, la tengo que vivir, la tengo que aceptar y tengo que seguir adelante, no hay de otro. Pero ese salto de los 8 años y tú a una adolescencia, ¿cómo fue ese proceso? Pues, ¿un colegio? ¿Estudiaste en un colegio? ¿Qué tipo de colegio? ¿Un público, privado o dónde estudiaste? Hasta mis 8 años en privado. Luego, cuando empezamos la crisis económica, tuvimos que irnos a un distrital. A mí me encantaba, pero casi me pierdo allá. Porque uno o sea, en un distrital el día a día era que apuñaleaban afuera del colegio. Es que es una realidad que uno naturaliza, porque te digo, pero al principio, y empieza uno con malas amistades. Entonces yo empecé a capar clases, entonces mi mamá pues no tenía de otra, yo sufría mucho, pobre, uno a veces no dimensiona el sufrimiento de los papás. Un día llegó llorando así porque pobre, ella estaba limpiando casas mientras sus hijos nos estaban yendo al pique porque cada uno estaba capando clase, haciendo cosas que no debía. Entonces... Y viene todo ese fenómeno además de cuando dicen las malas compañías, pero también es todo lo que rodea a los colegios también distritales a veces, o a todos los colegios. No, a mí me querían las apuñalear drogas. Una vez por sapear a una compañera. Y yo le decía a mi familia, no, que me van a apuñalear, que me están amenazando. Y mamá, ¿para qué se pone zapa? O sea, mis papás siempre me enseñaron como, guerrésela usted metió en esa, usted sale. Mi tía, que era la alcahueta, era yo, ay tía, tal cosa, pero mis papás siempre me enseñaron así, usted se metió en eso, usted sale solita. Y sí, y yo salía corriendo, duré como 2 meses corriendo todos los días del colegio a la ruta, de la ruta al colegio, para que la muchacha esta no cumpliera sus amenazas. Pero lo que te digo, y esa es la realidad de muchos colombianos, crecemos con la violencia, naturalizando la violencia como si algo fuera normal. Eso sí, yo nunca fui de pegar, a mí me hacían bullying en el colegio y era como más bien como la tranquilita, me ponía a llorar, más bon. ¿Y qué bullying te hacían? ¿Por qué te hacían bullying? Porque por todo, en el colegio distrital era absurdo. Me jalaban el cabello una chiquita y me cogía y me jalaba el cabello. Y claro, estas cosas te generan muchas inseguridades internamente. Yo me acuerdo que en esa época estaba medio mal porque yo no era incapaz de mirar a los ojos. No, o sea, lo que te digo, creces en un entorno pero aún así me encantaba mi colegio distrital, siento que fueron los mejores años, me enseñaron a lo que me iba a dedicar, el periodismo. Curiosamente, había una profesora que era buenísima, que eso nunca lo aprendí en un privado, y ella era mi clase de castellano, y esta señora
nos hacía hacer crónicas, y yo chiquitita, y ahí descubrí mi verdadera pasión, que era el periodismo. Entonces, como redactaba, gané concursos de ortografía, y como redactaba me decía mi profesora, me encantaba leer, entonces mi profesora le dijo a mi mamá, yo creo que ella va a ser buena para periodista, y gracias a ese colegio público descubrí mi pasión. Entonces, luego a los 8 años, como a los 15, ¿cuánto tiempo? A los 17 años me pasaron para el privado. Yo no quería, yo estaba feliz en mi colegio público. Estudiaba en Chapinero. Y mi mamá dice, ya no más, porque lo que te digo, estaba acabando clase. Entonces mi mamá ya llegó un día llorando, nos quitó el televisor, no hay televisor para nadie. Ya en ese momento limpiaba casas, en ese momento mi papá era taxista, estaba pasando la separación. Esa época también fue difícil porque mi familia se separaba y para mí se me derrumbaba mi concepto de hogar. Entonces, en ese momento desarrolló como una rabia a los hombres. Yo decía que yo no me iba a casar, que yo iba a ser mamá soltera porque todos los hombres eran unos vagabundos y yo no quería estar con ninguno. Y eso hace parte de lo que soy yo hoy en día, ¿no? Y todo lo que dije que no iba a hacer, lo primero que lo hice. Lo primero, ahí está. Bueno, te gradúas, entonces te gradúas del colegio y te metes a estudiar, entras a estudiar periodismo y comunicación. Me gradué del colegio, hago en el SENA un técnico de ensamble de computadores. Ahí me dediqué, fue a las ventas, hice las prácticas en ventas y eso me ayudó, fue para trabajar en ventas. Y empiezo a mi carrera, mi papá, lo que te digo, con mucho sacrificio nos pagó, se metió en una endeudada y me dijo, yo a ustedes les voy a dar la carrera. Mi mamá quería que estudiara economía o administración y tal, pero mi papá dijo, yo quiero que estudies algo que ames, porque yo sé que eso que amas va a ir bien. Y me metí en periodismo. Mi papá me dijo, yo te pago la carrera, pero yo no te puedo pagar. De hecho, duré un año trabajando para poderme costear después los gastos de la universidad, porque él me dijo, te pago la carrera, pero yo los gastos no, o sea, comida, fotocopias, libros, no, tú te lo pagas. Creo que también eso hicieron muy bien. Nunca me enseñaron, aunque de pronto en ese momento, no me acuerdo si podían o no, me enseñaron como mucho a guerrearme la vida. O sea, como yo te pago esto, pero tú te buscas esto. Entonces yo trabajé un año antes de estudiar en mi colegio, antes de entrar a la universidad, un año trabajando para poderme ahorrar el suficiente dinero para pagarme el semestre. ¿Y entras a dónde? Entró al Politécnico Gran Colombiano. Estaba entre La Salle y, bueno, yo quería muchas cosas, La Salle, la Javeriana y mi hermano, y bueno, terminé en Politécnico porque el Politécnico tenía buen puntaje en ese momento en periodismo, en comunicación social. Entró ahí y todos los semestres fue a trabajar, estudiar. A cuarto semestre me tuve que pasar de noche porque ya no me daba el dinero, ya no podía estar ahorrando. De hecho, el primer semestre tuve que suspender otros 6 meses para poder ahorrar para mis gastos. Entonces no podía estar como entonces me pasó a la noche y trabajaba como promotora, trabajaba vendiendo dulces en la universidad. Y al cuarto semestre llega una oportunidad que es como para hacer prácticas en RCN Televisión como analista de libretos. Ay no, yo la más feliz, aunque no me pagaban, no me daba igual, yo súper feliz, era lo que soñaba. Y siento que también esa experiencia, estuve desde cuarto semestre hasta que me gradué y luego hice mis prácticas también en RCN, pero en RCN Internacional, y hice las prácticas en Community Manager y ahí también descubrí la pasión de las redes sociales. Entonces siento que Diosito ha sido muy lindo porque a pesar de yo no tener medios, a pesar de venir de Suba Rincón, de decir en muchos momentos como no tengo la plata para hacerlo, pero sentía que lo podía lograr. Y desde chiquita yo soñaba ser presentadora, me acuerdo. Y yo desde los 6 años decía, no, yo quiero ser así. Y la vida me llevó a conocer, no a ser presentadora, bueno, he sido presentadora, pero de conciertos y tal, pero la vida me llevó a cumplir todos esos sueños que tenía. Sí, ¿Cuándo sientes tú que hace un clic, que se une toda esa historia y lo que hoy está? Es que mi vida ha sido una montaña rusa de emociones, es como estar aquí, tome, otra vez para abajo. Pero tiene que haber un momento especial. Dentro de todo esto, haces tus prácticas, trabajas como community, en fin, todo esto. ¿Qué momento hace clic? Bueno, cuando ya me gradúo, pues me quedo triste porque mis prácticas se acaban y no había en ese momento ofertas laborales porque terminé en diciembre.
y entonces me voy triste. Pero luego me conocí a Paola Murillo, que era una productora de KRCN, y ella dice, bueno, te quiero dar trabajo como en Fox Telecolombia, y ese fue mi primer trabajo ya pago, como asistente de producción de invitados. Y después de eso empezaron a llegar, pues fui jefe de prensa, entonces yo creo que ese fue el quiebre, cuando el primer trabajito que ya me salió pago, porque hasta ese momento ya había trabajado como 2 años y medio gratis. En ese momento fue como que dije, vale, pero como te digo, la vida siempre Entonces, hice ese trabajo, luego fui jefe de prensa, pero me quedaba muchos tiempos sin trabajo, porque el jefe de prensa de la caminata de la solidaridad, termina la caminata y otra vez sin nada. Entonces, me sale una oportunidad en visita médica. Y tú dirás, bueno, ¿cómo así que visita médica si tú no tienes nada que ver con la parte de médica? Pues me dicen, bueno, estamos buscando personas que aunque no tengan con la experiencia, pues lo hagan y te va a dar estabilidad, vas a poder comprar tu carro, vas a tener dinero. Y dije, pues vámonos a eso. Entonces, mi sueño en ese momento quedó pausado. Ya fue como, bueno, pues esto es lo que me tocó y me gustaba también, no era algo que diga, ay, no me gustaba, no, me parecía, como las ventas siempre han sido parte de mi vida. Empecé siendo visitadora farmacéutica, luego visitadora médica y cuando llevo 3 años y medio... Bueno, es un bandazo grande dentro de todo. Sí, me voy a otro gremio totalmente diferente donde era aprender de farmacología, pero mira cómo está hilado todo. Esa experiencia me ayudó en España para poder trabajar. Entonces, como te digo, como que cada cosa es como a veces... Te va llevando. Sí, es como si la vida... Yo nunca he podido planear las cosas en mi vida. Hay personas o amigos que yo conozco que son como... en un año voy a conocer el amor de mi vida y al otro año me caso. Y literal, los dos tengo un hijo y literal todo le sale. Mi vida nunca ha sido así. Mi vida ha sido una serie de eventos que aparecen y las sorteamos y traen cosas chéveres, también traen cosas malas, pero así. Entonces me voy a farmacología, un mundo totalmente diferente, y justo en el momento que logro ser la mejor visitadora médica de Colombia, mi suegro enferma de cáncer. Entonces yo me enamoro. Bueno, antes de eso, devolvámonos un poquito. En el 2014 conozco a un español. Yo siempre tuve parejas colombianas, rolitos, y conozco en La Chiva a un español, pero yo nunca dimensioné cómo era tener un amor con un español, ¿sabes? O sea, yo nunca... ¿Cuántos años tenías? 21. O sea... Yo lo romantizaba en el sentido de decir, no importa que veamos, él sí era muy reacio, él no quería enamorarse de mí, porque él sí sabía los sacrificios que era tener una pareja de otro país. Él vivía en Colombia, llegó a España por la crisis del 2008 y llegó con 27 años a Colombia a trabajar en una empresa de litografía. Él trabajaba era jefe de ventas de una empresa y tal. Y yo lo conozco recién llegadito, él llega en octubre y yo lo conozco en diciembre. Él primero vivió en Perú, luego se fue para Bogotá y le dijeron, no te enamores de una colombiana. Lo primero que le dijo el papá, no te enamores de una colombiana. Porque lastimosamente había muchos estereotipos. Pues primero por el tema de que él le dijo, usted se va 2 años y se regresa. Y segundo, por el tema de los estereotipos. Lastimosamente en España cargamos con muchos estereotipos las colombianas. Creo que cada vez se va trabajando para quitarlos, pero cuando yo llegué era una cosa absurda. ¿Qué tipo de estereotipos? La colombiana, la quita maridos, la interesada, el amor de su visa en vez de la vida, no quieren trabajar, esas solo quieren que las mantengan. ¿No nos conocen? No nos conocen. Bueno, y entonces conoces a este español, te enamoras. Sí, me enamoro. ¿Se enamoran? No, eso fue una locura. En 6 meses nos comprometimos, en 9 meses nos casamos, todo el mundo pensaba que yo estaba embarazada, mi matrimonio fue un funeral. Tú mirabas para acá, la familia de mi esposo, llore, nadie quería que no se casara. El hermano mellizo, que esa también es una historia muy bonita, el hermano mellizo así, todo, mirando con desconfianza, no quería que se casara. Y por el lado de acá mi papá, sí,
bravo. Él un día antes de la boda, papi, ¿vas a ir a mi boda? No sé. No, igual no sé, no quiero. Era su niña, a los 21 años, no esperaba que yo hiciera eso. Se le roba el corazón un español. Odiaba a los españoles, mi papá, porque había tenido malas experiencias. Entonces el primer contacto cuando se lo presento es, mi esposo le dice, ¿conoces España? No, ni quiero conocerlo. Ok. Mi papá era enorme, medía 1,95. Pero lo que te digo, luego de ahí hay una historia muy bonita entre mi cuñado, porque mi cuñado siempre fue muy desconfiado. Él también sentía que yo no era lo suficiente para su hermano. Y mi papá, que también sentía lo mismo, eran como las personas, ay no, ya me corta la voz, eran como las personas más allegadas a nosotros. Tanto para Héctor, su vida era su familia. Su hermano, su hermano mellizo. Y para mí, mi vida era mi papá. Y siento que Dios nos quiso unir y que internamente nos mandó de un continente a otro porque nos iba a tocar soltar a lo que más amábamos. Y nos unió como diciendo, tranquilos, se van a tener el uno al otro porque van a perder lo que más aman en la vida. Entonces siento que todo se unió en ese momento. ¿Pero perdiste a tu papá? Los dos perdimos, a mi cuñado y a mi papá. Entonces por eso te digo que hoy en día... Aunque cuando dices perdieron, murieron. Los dos. Los dos. En el mismo año. Entonces, cuando te digo que Dios todo lo hace perfecto, es real, porque en ese momento mi matrimonio no fue perfecto, no teníamos dinero, nos casamos con las uñas, porque ni de este lado ni de este lado nos apoyaron. La única que estaba de acuerdo era mi mamá. Los demás, nadie estaba de acuerdo. Entonces, mi hermano mayor también. Entonces nos tocó casarnos con las uñas, no teníamos nada. Yo me acuerdo que el día del matrimonio sacamos la lluvia de sobres para pagar la orquesta porque ni para eso teníamos. No fue la boda de ensueño, no fue lo que soñábamos. Yo me casé con un vestido de boda de una amiga que me lo vendió en 250,000, pero nos teníamos que casar porque nos entregaron los seres que más amábamos, porque después ya no iba a ser así. ¿A qué tiempo se casan? A los 9 meses de estar de novios. ¿Se mueren ellos dos? No, ellos se mueren a los 3 añitos. ¿A los 4 añitos? O sea, ahorita te hago como... yo me casé en el 2017. Más o menos, y 4 años. Entonces... ¿Pero alcanzaron a conocerse ya después? Sí, ¿A generar una relación? Exacto, eso es lo bonito. Los dos no querían que se casaran, pero nos casamos, ya dijeron, bueno, bienvenidos a la familia. El discurso de los dos papás fue como... nadie me pidió permiso, pero bueno, háganlo, y el otro igual. Ay, bueno, pues ya que bienvenido a la familia. Y todo fue llegando poco a poco. O sea, construimos nuestra casita. Cuando nos casamos, mi hermano dijo, mi papá ahí sí dijo, bueno, les voy a regalar la sala, mi madrina les voy a regalar la cama, y poco a poco fuimos haciendo nuestro hogar. Mi padrino de bodas, que también ya murió, les voy a regalar la lavadora, las estufas, y así poco a poco llegaron cositas. Nos fuimos en Subalpinar, o sea, ya dejé el Rincón y me fui para Subalpinar a vivir allí. Súper contentos, era un nuevo comienzo. Duramos ahí 3 años, ahí donde establecimos nuestro hogar. No teníamos muchos lujos porque pues ganábamos normal. Entonces, pero pues sí, podíamos de vez en cuando darnos unas vacaciones ¿cómo se llama? A Cartagena o así. Mis suegros de regalo nos dieron el viaje a España, y esa fue la primera vez que viajamos a España. Estuvimos 15 días, súper bonito. Y luego... bueno, vivimos en Colombia normal, y a los 3 años y medio, pues se da que mi suegro enferma de cáncer. Entonces me propone Tatiana, ¿por qué no se vienen a España? Yo tenía 24 años en ese momento. Dije, pues estoy joven, ¿por qué no? Lo veía un poco inocente. Yo decía, ay, yo voy, luego me devuelvo, duro 6 meses, viajo, acompaño a mí. ¿Qué me hubiese pasado si hubiese sido en el sentido contrario? Dejo el trabajo, pero eso luego ya llega otro trabajo. O sea, lo vi súper ingenuo. Y dejé mis cosas acá. Dije, me voy 3 meses a ver cómo va la cosa, porque no me dieron la licencia en el trabajo. Me dijeron, no, pues te tienes que ir.
Y a la semana me enteré que había ganado el premio de mejor visitadora médica de Colombia. Y yo, no. ¿O te lo dieron? No lo alcancé a recibir porque era, o sea, yo No viajaba. lo recibiste, pero igual te lo dieron. No, te lo se reconocieron. lo dieron a otra persona porque yo al segundo, o sea, no dieron mi nombre, pero como no estaba, se lo dieron al segundo. Ok. Y yo luché por ese premio. No sabes lo que yo luché porque yo quería ser la mejor. Y no lo alcancé a disfrutar. Entonces me voy para España. A la semana ya me doy cuenta que yo no quería vivir allá. Porque yo había ido de visita y bien, 15 días al año íbamos. ¿Y en España a qué sitio? ¿En España a qué sitio? Llego a Vigo, a Galicia. De visita, chévere. Tampoco tenía contacto con la gente ni nada por el estilo. Pero ya cuando me voy a vivir, no, eso fue otra historia. Vigo es pequeño. Vigo Muy es pequeño. muy pequeño, es una ciudad pequeñita. La gente en ese momento era muy cerrada. Porque es un lugar donde no estaban tan acostumbrados al extranjero. Cuando yo llegué apenas había un restaurante colombiano. O sea, era un mundo, era como 100% estar en la cultura española. Ni siquiera poder hacer una transición de poco a poco. De a mi apartamentico y de tener mi carro, paso a una piecita 2x2 chiquitita, que me tocó amoblar a mí. Yo no sabía ni pintar y yo toda diciendo, ay, me pongo a quitar un afiche. Y yo, quitemos ese afiche tan feo. Lo quito y abajo no había, o sea, estaba como pintado de otro color. Yo fue, pucha, ¿y ahora qué? Ay, contratemos un pintor. 1.300 euros. No, mamita, yo no puedo pagar todo eso. En pesos, yo con mis pesitos. No cogí y nos tocó aprender a pintar, a barnizar. Yo nunca había aprendido esa vaina. ¿Y de Vigo te devuelves a Colombia? No. ¿Te quedas un tiempo? No, yo llego a Vigo, tenía mis tiquetes 3 meses, a la semana me doy cuenta que yo acá no quería estar, pero ya no era tan fácil volver, porque mi esposo había dejado su trabajo, yo había dejado mi trabajo, él empieza a trabajar de cero, porque a pesar de ser jefe de ventas acá, allá en España le tocó empezar vendiendo telefonía, pues como decir en los puesticos de los centros comerciales, y la gente es cabrona. Entonces se encontraba gente, los compañeros, ay, tú no es que eras jefe de venta en Colombia y ahora haces esto. Y eso que él era español. Entonces yo dije, Dios mío, ¿y ahora qué me espera a mí? Pasa hojas de vida, nadie quería contratarme. Pero tú sí quieres trabajar o lo haces porque está tu esposo afuera esperándote. Yo no te veo trabajando con gallegos, no. Entonces me frustraba, llegaba llorando, decía, ¿qué hice? Y a los 3 meses yo le digo a mi esposo, yo me quiero ir a Colombia porque estoy como muy agobiada. Me la pasaba llorando y ese pobre llegaba y me tiraba todos los días un dulce porque yo ni lo quería ver. Y llegaba y me tiraba un chocolate y yo... ¡ah! Y ¿Cuántos años llevan ustedes casados? 12 años, vamos para 13. Pues tú eres come años, ¿no? Ah, ya tengo 35. Estás muy joven. Y durante todo ese tiempo, entonces digamos, tienen ese... digamos, como esa lucha por salir adelante, por trabajar juntos, y siempre la pareja unida. Ese fue un problema, porque esa fue nuestra primera crisis. Porque claro, él decía, yo ya no tengo la energía para volver a empezar en Colombia, porque dejamos todo, y no le has dado ni una oportunidad a España. Y yo decía, yo no me quiero quedar acá, yo no me veo acá. Empecé a sufrir de crisis de ansiedad, que yo en mi vida en Colombia sufrí ansiedad. No sé si por lo ocupado, porque cada vez que estaba triste me iba por allá con mi mamá y mi mamá, como es santanderiana, me decía, deje la pingada y como que se me pasaba. Pero llegué a España y empecé a sufrir de ansiedad, de depresión, lloraba todos los días, me sentía sola. Los colombianos somos muy familiares y ese es el choque más grande para un colombiano que se va al exterior, de estar con su familia, de estar siempre haciendo planes, a quedarte sola y allá no pasaba nada. Vigo era así que, no, yo extrañaba mi barrio, extrañaba aunque sea alguna de acción, yo qué sé. Y allá nada, todo, ni para bien ni para mal. ¿Cuánto tiempo te quedaste allá? 3 años. 3 años. ¿Vuelves a Colombia? ¿Vuelven a Colombia? No, yo a los 3 meses me devolví un mes. Sí, pero digamos se quedan trabajando 3 años allá. Sí, 3 años. No, pero después nos fuimos a Madrid. A Madrid. Sí. Yo me voy 3 meses, vuelvo a Colombia y le digo a mi papá, papi, yo no aguanto más, yo creo que Héctor no quiere volver, entonces yo me vuelvo sola. Y él me dijo, yo la obligué a casarse. No. O todos en la cama o todos en el suelo. Si usted vuelve con su marido. Acá no va a venir. Y yo, estoy mal. Acá no va a venir. Entonces en septiembre me devuelvo.
Y duró 3 años allá, pero para mí 3 años perdidos, porque empecé vendiendo telefonía, enciclopedias, periódicos, trabajé en call center, fui mesera y no servía para nada. Me echaban a la demanda y yo decía, pero qué mala soy. No, yo decía, en España no sirvo para nada. Nunca o sea, como que llegan a la semana, no, ya hasta aquí me negrearon lo que no está escrito, porque, ay, trabajé una semana gratis y a la semana miramos si la contratamos. Y a la semana, no queda contratada. Y yo trabajando aquí, allá. O sea, la primera oportunidad buena llegó como a los 1 año y medio, que empecé trabajando como visitadora médica con médicos estéticos y con esteticistas, pero era también venta, ahí tenía que vender. Y ya me daban carrito, pero aún así Galicia no, yo no me sentía ya parte de, o sea, era una ciudad muy fría, llovía mucho y eso que en Bogotá llueve, pero quieras o no llueve, hace sol, allá no. La gente, entonces duró 3 años, a los 3 años colapso después de una crisis de ansiedad y llamo a mi jefe. Y le digo, jefe, yo me voy para Madrid, si usted quiere apostar por mí, camine. Yo voy a trabajar allá y abrimos Madrid, pero si no, déjeme, yo miro a ver qué hago en Madrid. Y mi jefe, como estaba muy contento conmigo, dijo, vale, pues hagamos. Tuve muy buenos jefes en España, bendito sea Dios. 3 jefes, o sea, después de que llegaran las buenas oportunidades, ¿no? 3 jefes divinos que siempre fueron muy humanos, que me ayudaron en lo que más... Pero este jefe te dice, listo, abramos Madrid. Sí. Te vas para Madrid. Me voy para Madrid. Te vas también de visitadora médica. Sí. Okay. ¿Cuánto tiempo en Madrid? Llego a Madrid en el 2020, yo feliz. Pues decido irme porque me dejé de ver de un ojo y me descubrió una enfermedad autoinmune. Y el doctor dice, todas las enfermedades autoinmunes son también por el tema del estado de ánimo, ¿no? Uh-huh. Entonces estaban entre un ELA y un lupus. Yo no, pucha, ¿cuál es peor? Finalmente no se llegó, o sea, al día de hoy no tiene diagnóstico porque las enfermedades autoinmunes van muy poco a poco. Pero dejé de ver de un ojo y ese fue como mi hecatombe de decir, ya no puedo más. Digo, listo, me voy para Madrid, mando todas mis cositas y llega pandemia. Y yo entrego mi apartamento y me quedo en vuelvo a donde mis suegros, viviendo donde mis suegros. Yo llevé hasta mi ropa y me quedo solamente con 2 pinticas y me quedo desde marzo hasta junio, porque estaban las fronteras cerradas y el apartamento no lo entregaban. En junio nos entregan el apartamento, me voy para Madrid, un nuevo comienzo, feliz. Había encontrado un apartamento en arriendo muy bien, porque eran 480 euros, que para Madrid eso es un gangazo. Llego a Madrid y en julio enfermó mi papá de COVID. ¿Sí ves? Es que mi vida así... Enferma mi papá de COVID. Nunca dimensioné... Mi papá tenía 57 años, sano, nunca estuvo en una clínica. Nunca me dijeron que estaba enfermo. Mi papá lo quiso así. No me asusten a la negra, total, ella está allá afuera. Y él muere de COVID. Uh-huh. ¿Muere en una clínica o muere en su casa? En una clínica. Mi papá, yo me entero de cuando estaba enfermo, ya cuando mi papá ya estaba entubado. Es que yo hablaba con mi papá todos los días porque estábamos volando en mi casa. Y yo le decía, papi, este sofacito, papi. Y él nunca ni toserme, ¿sabes? O sea, súper bien siempre. Cuando de pronto mi papá... espera que no puedo ni hablar. Me llaman y me dice, llamo a mi papá como todos los días. Y le digo, pa, güey, me contesta mi hermano. Y yo, ¿por qué estás contestando? Güey, ¿yo qué? A tu papá lo entubaron. Fue un choque muy grande y creo que es una herida que no voy a cicatrizar o no he cicatrizado hasta ahora. No hubo despedidas, pasó 12 días asquerosos, él estaba en la UCI, los médicos fueron muy inhumanos porque ni siquiera me informaban. Yo le decía, por favor, déjame decirle algo al teléfono, buscando un vuelo de repatriación, no había nada, todo estaba cerrado, el vuelo de repatriación no me lo dieron. Yo quería luchar para que él estuviera bien, ir a pelear a los médicos, porque pasa algo y es que toda mi familia se infecta. Todos se enfermaron jodido. Entonces nos hacían el feo en el barrio, vivíamos en el Subarrincón, mi familia. Nos hicieron el feo en el barrio, nadie le quería vender nada a mi familia.
O sea, fue muy, muy inhumano, ¿sabes? Y mi papá, después de 12 días, lloraba día y noche. Me acuerdo que Madrid era verano, un calor insoportable. Yo recién pasada tuve mucha fe de que se iba a sanar. Oraba día y noche y yo le pedí a mi papá, a Dios, una oportunidad, porque mi papá se jodió toda la vida por sacarnos adelante. Y justo acaba de sacar a su hermano, a mi hermano menor, ya acaba de terminar el grado. Y dijo, yo por fin voy a dedicarme a ser feliz. Teníamos un viaje ese año. Por primera vez venía a España. Por primera vez íbamos a ir a la Capadocia. Entonces, como que todo, nada salió. 30 de julio, ya se va a cumplir. Muere mi papá. No, yo creo que ahí se me devolvió la vida. Creo que ahí sentí realmente que era estar sin ilusiones, sin metas, jodida. No quería hacer nada, no comía. Me bajó como a 40 kilos. No le veía sentido a la vida. ¿Sabes por qué? Porque dejé todo por trabajo. Porque en marzo mi papá me llamó y me dijo, mi mamá me llamó y me dijo, vente que van a cerrar fronteras. Y yo no hice caso. Yo dije, no, porque el trabajo. Y siempre era la prioridad el trabajo. Mi papá me dijo, no, no te vengas porque, negra, no sé cómo van a estar las cosas acá. Yo tengo una empresa, yo tengo que seguir trabajando. ¿Qué tal te traigas el virus acá? Y yo dije, no, sí, es verdad, es verdad. Mi papá hasta el último día trabajó y por eso creo que me volví en ese momento como que todo me valía huevo. Porque mi papá tenía mucha preocupación por sus empleados de que no les faltara trabajo y por eso siguió yendo a trabajar cuando no debía porque estaba justo la pandemia. Y en una de esas, pues un empleado estaba infectado, infectó a mi papá. Entonces empieza una época mía oscura, de rabia, de frustración, de no entender, de hacerme 1000 preguntas, pero lo más triste de eso es que esas 1000 preguntas nunca iban a tener respuesta y que por más que yo llorara, chillara, sufriera, no iba a encontrar una respuesta nunca. Y duró en ese proceso mucho, duró 2 meses tirada en la cama literal día y noche, sin dormir, no dormía, solo lloré y lloré y lloré. Y a los 2 meses me soñó con mi papá. Mi papá me dice, levántese de esa cama. No, y yo, papi, pero es que no puedo sin ti. Y me dijo, no sé. Haz lo que tú quieras, pero te levantas de esa cama. Y lo vi en mi cama ahí. Entonces a los 2 mi jefe fue muy humano y me dijo, tranquila, vive este proceso, yo te voy a seguir pagando. Eso no lo hace nadie. Tranquila, yo sé, Ya a los 2 meses, cuando me pasa eso, ya digo, no, pues ya, mi papá mandó, me levanto, empiezo a trabajar, pero sin motivaciones. Y hasta octubre, mi papá murió en julio 30, lo entregaron en una bolsa, no habían ataúdes, estaba plena pandemia, no habían ataúdes, no lo entregaron un mes después, me entregaron a mi papá en una bolsa. Me quedo con mi hermano menor. El grito de mi hermano menor cuando le pasó eso. No. ¿Pero tú regresaste a Colombia a recibir a tu papá? No, yo estaba por teléfono cuando le dijeron a mi hermano. Y el grito de un niño de 21 años, que su papá era todo, que tenían una semana la graduación, se tuvo que graduar solo, porque mi familia también estaba enferma, no podía ir. Fueron momentos muy complicados, tuvieron que asumir la empresa de mi papá, y no dejar quedar, porque ese fue su legado más importante. Cuiden mi empresa. Y si yo me muero, trabajen más para pagar mi funeral. Justo él había dejado una plata y nos dijo, le dijo a mis hermanos, antes de que lo entubaran, como, por si acaso hay una plata. Era la plata exacta del funeral. Era como si todo estuviera predestinado a ser, ¿no? Nada, nos lo entregaron un mes después, en agosto lo enterramos, pues enterramos no sé qué, porque nos entregaron unas cenizas. Yo no quería enterrar a mi papá, no quería cremar a mi papá. Yo quería verlo porque cuando tú haces un duelo así, es como un duelo en secuestrado, según me decía el psicólogo, porque tú no ves nada. Pasas de tener un papá a no tenerlo. Entonces para mí esa donde está ahorita en el cenizario es como que para mí ese no es mi papá. Papá tan grande, 1,90 de esa cajita así, yo no, ese apartamentico sin luz, no. Para mí no, yo quería para él otra despedida, pero pues tampoco tuvimos otra opción, era lo que había. Luego viene la muerte de tu cuñado.
A la par, en ese 2020, mi cuñado empieza con un linfoma leucemia. Fue un cáncer muy agresivo y él nunca, también pasa un poco de ingenuidad, él nunca le dijo a su familia la gravedad del Él empieza con COVID y el COVID le aceleró el cáncer. Entonces él empieza con COVID, cuando le dice, no, es que le van a hacer una biopsia. Y yo estaba con ellos y yo, pero la biopsia se le hace a la gente que tiene cáncer. Y mi suegra, no, debe ser un examen tal. Como en marzo llama a mis suegros y les dice que tiene cáncer. Pero ellos fueron muy, lo que te digo, como él siempre pintaba las cosas como bien, como, no, vamos positivo. A salir, sí, tengo 35 años, tenía su niño recién nacido, tenía meses. Entonces, no, él va a salir de esto. Pues empezó, necesitábamos un trasplante de médula y su hermano mellizo no era compatible, entonces encontraron un alemán que era 99% compatible, se lo iba a dar y una semana antes ya no quiso dar. Entonces, eso le empezó como a retrasar, pues en enero le logran hacer el trasplante, pero con la hermana y no era 100% compatible. Al hacerte un trasplante de médula ósea te tienen que bajar tus defensas para que el cuerpo no se ataque al máximo y en esas cogió una bacteria en el hospital. Curiosamente terminaron muriendo de lo mismo, porque mi papá murió por una bacteria que se le generó la intubación y murió de un multisistémico. Mi cuñado cogió una bacteria en el hospital y muerte cerebral. Entubado, también estuvo entubado una semana. Yo puedo viajar a Colombia en octubre con Héctor y él dijo, no, yo me tengo que volver porque es que justo en ese momento también cerraron su empresa de España y él se queda sin trabajo. Entonces, para que te pudieran dar como una ayuda del Estado, tenías que estar máximo 15 días fuera. Entonces él vuelve. Y cuando él vuelve va a pasar Navidad y justo ahí es donde tienen que hacerle trasplante al hermano. Él sí pudo estar con el hermano, estuvo en la intubación y tal, y el 2 de enero del 2021 murió. Bueno, ¿y ustedes tienen hijos? No, hemos perdido 2. Es que sigue mi historia, es la Rosa de Guadalupe. Pero también han pasado cosas bonitas. Claro, pero muy buenas. Bueno, cuéntame entonces esa decisión entonces de estar entre España y Colombia. ¿Por qué? Vale. Este tema de la rola, vamos ahí. Entonces, ya había pasado 1 año y medio del duelo de mi cuñado y de mi papá. Entramos en otra crisis del matrimonio porque ya eran 2 duelos, ya no era uno. Entonces, él ya no era tan fuerte porque él también tenía su cruz. Entonces, ya como que intentamos y yo hacía contenido, yo empecé a hacer contenido. Dije, ¿por qué no hago videos para Instagram? Pero hacía contenido de viajes y de outfits, totalmente diferente. Y a la semana yo vendía también por ahí, yo le escribía a mis clientes por ahí para que me conocieran y tal. Y a la semana me cerraron la cuenta porque mandé muchos mensajes, me detectó como spam, me cerraron la cuenta de Instagram. Yo, no, otra vez este sector me dijo, ¿por qué no haces un TikTok? Y yo, no, pero TikTok, yo ni sé bailar, yo no sé hacer eso que hacen en TikTok. Y entonces hice un curso, empecé a hacer mi máster, me gasté todos mis ahorros en un máster en marketing digital y aparte hice un curso de TikTok. Y ahí decidí empezar. Dije, oye, pues voy a contar mi historia. Por eso me puse Roland Madrid. No quiero que nadie me vea porque en Instagram me seguían mis amigos, entonces yo no, todo esto que estoy pasando no lo voy a contar acá, pero además voy a contarlo desde un lado del humor, como riéndonos, como somos los colombianos, nos reímos de los momentos malos y eso hace como que se pase más tranquilita la cosa. Y empezó a contar como cosas que me habían pasado a mí como migrante y empezó a encontrar una comunidad. El primer video fue a 300,000 y así poco a poco. Luego al mes se me disparó uno de 2 millones, otro de 3 millones en TikTok y empezó a crecer, a crecer. El primer año empecé con 80,000 seguidores. Al día de hoy ya somos 530,000. Y poco a poco encontré una familia porque yo no hice hay gente que dice yo hice redes sociales para volverme influencer. No, yo hice redes sociales porque estaba en una depresión muy difícil de mi vida, no le veía sentido a nada y en las redes sociales encontré una familia porque para mí los seguidores son eso, son ese apoyo, para mí son un apoyo, para mí, aunque a veces dicen, ay, no es real porque no lo conoces. No, es que yo he sentido a veces más apoyo y más amor de gente que no conozco que de los que conozco.
Entonces, para mí, empiezo a contar mis veces, como les llamo yo. Le empecé a llamar veces porque pues en Bogotá a todos les llamamos veces aunque no nos conozcamos. Y por eso empecé ahí en las redes. Pero eso se vuelve al final un negocio, ¿no? Hoy en día ya vivo eso desde hace 2 años que me echaron del trabajo. Porque mi jefe directo se fue y llegó una nueva. Y también me echaron muy chistoso porque me dijeron, venga por su carro nuevo y trabajar en una empresa. A ver, la empresa por la que me vine a Madrid, después de 2 años me salió una oportunidad buenísima y la dejé. Y yo estaba buscando ya nuevos aires porque me sentía como que no le encontraba sentido a nada. Entonces me voy a la nueva empresa y tenía un jefe divino y al año me contrata, se va mi jefe para otra empresa y me dejan a la dueña de la empresa que era como bien... Y me dice, venga que le vamos a cambiar el carro. Y yo llegué toda feliz, ay, mi carrito nuevo, no sé qué. Ay, joder, pucha, llegó allá y me dice, entregue sus cosas que hasta aquí trabajo yo. Yo pensé que era una broma, yo, ay, sí, bueno, vamos a trabajar. No, es en serio, entregue sus cosas. Entonces yo ya salí chillando de ahí y lo hicieron así, fue para que yo firmara. Porque lo que querían era que yo firmara y que no pidiera una indemnización mayor, porque yo hubiese podido pedir una indemnización mayor porque no había justo. ¿Todo eso lo grabas o no? No, yo qué iba a imaginar, yo llegué a esa reunión y nunca imaginé que me fueran a echar. Bueno, ¿y qué te dispara el tema de las redes? ¿Por qué? Bueno, pues como dicen, el hambre agudiza el ingenio, mija. Cuando a mí me echaron y me vi sin nada, dije, España me ha traído todo lo malo. Perdí a mi papá, perdí todo. Había perdido ya en ese momento un hijo. Tenía un buen trabajo como jefe de directora de marketing digital en una empresa de interiorismo, porque eso me dejó el máster, pero no pagaban tanto. Entonces cuando quedé embarazada, empecé una amenaza de aborto y me dijeron, no puedes seguir en 2 trabajos. Tenía 2 trabajos. Uno amaba y el otro era el que me generaba más ingresos. Y ahí fue cuando dije, no, pues mi prioridad es mi hijo, y dejé el de directora de marketing. Y me echan al rato del otro. Entonces sentía en ese momento que todo lo malo me había pasado en España. Cojo un tiquete y le digo a Víctor, si usted ya no se va conmigo, yo no sé, me divorcio, ya no más, ya no aguanto este país, todo lo malo me ha pasado acá. Y él me dice, ven, porque, bueno, al principio como así, llegó a mi casa, como así que te vas a ir, y yo, ay, yo no sé, yo acá ya no me quedo más. Y a los meses nos fuimos de paseo, él me llevó por allá a Tailandia a ver si se me pasaba la idea de dejarlo. Y al mes me dice, ven, ¿por qué no emprendes? Tu papá siempre te jodía muchísimo. Los últimos meses antes de morir fue absurdo. Todos los días era, emprenda, porque un día le van a dar una patada y se acordará de mí. Efectivamente, cuando me echaron me acordé de él. Y me decía, emprenda. Entonces digo, oye, pues, ¿por qué no? Pensé en una marca de ropa, porque la gente me preguntaba muchísimo por los outfits, pero encontré una amiga que había tenido una marca de ropa y me contó su experiencia. Y yo, no, ¿qué puedo hacer que no requiera una máxima inversión y que yo sea experta? Entonces ahí fue cuando se me ocurrió hacer una agencia de marketing. Y esa agencia de marketing con un plus muy diferente, y es que yo lo que hago es ayudar a emprendedores con sus redes sociales, pero con una asesoría muy personalizada. No es como que, ay, tú me pagas un curso y ya está. No, yo misma te guío en el proceso y te acompaño. Y empezamos por ahí. Y a la par, dije, yo en ese momento mis redes sociales no las monetizaba. Si alguien me quería dar un té, bueno, le hago Reel, TikTok, lo que quiera, yo no tengo problema. No, en ese momento no había empezado con Instagram, solo TikTok, perdón. Entonces ahí también me encuentro una amiga creadora, empiezo a conocer a creadores muy grandes y me empiezan a aconsejar, haz Instagram porque todos los negocios vienen por Instagram, en TikTok casi no salía nada. Y yo, bueno, tenía mucho miedo porque me conocían. O sea, yo decía, no, ¿qué va a pensar la gente? Era una faceta totalmente diferente. Porque no es lo mismo ver a la profesional, a la comunicadora, a la periodista, a la migrante que va a París a verme en mi esencia real, porque esa soy yo también. Entonces empiezo a contar lo que soy yo, desde una colombiana criolla, de barrio, que pueda vestirse así, pero su barrio no lo olvida, pero puede disfrutar estar aquí en un restaurante caro, puede estar feliz sentada en un butaco de póker, tomándose algo con su gente. O sea, esa soy yo. Y eso fue lo que transmití en TikTok y eso fue mi éxito. Mientras mostraba la perfección, la migrante en París, no, cuando empecé a mostrar mi realidad. ¿En qué consiste el Enrólate?
Enrólate es una comunidad para latinos. Precisamente se crea desde el punto que yo no quería, me hizo falta una familia cuando llegué a España de latinos para sentirme en casa, porque eso hubiese hecho mi adaptación mejor. Pero además es una masterclass que también hago cada año sobre redes sociales. Entonces uní mi agencia con la parte social. Entonces en Enrólate hacemos encuentros casuales donde son sin ánimo de lucro. Yo busco marcas y les hago algo bien bonito, les celebro su cumpleaños, hacemos picnic. En noviembre hicimos también una de pizzas, como que cada uno cocina y tal. Y con un aforo limitado, porque obviamente hay que tener un aforo limitado. Y las masterclass. Las masterclass están enfocadas 100%, en un 80% en emprendedores, aunque vienen también muchos que simplemente llegan. Y esas sí las cobras, obviamente. Sí, las masterclass sí, porque requieren una inversión muy grande. Es en un lugar tipo boda, es en un lugar espectacular. Yo quise hacer que en un día se sintieran especial, que los latinos no tenemos que estar como siempre, porque lastimosamente es así. Todos los eventos y la mayoría de cosas nos relevan a los sitios así como, bueno, este espacio para los latinos. Entonces yo dije, no, quiero un día donde ellos se sientan especiales, donde se vistan de gala. Lo que has creado es una comunidad importante latina. Claro, porque a raíz de... ¿Que hoy en día te siguen cuántos? Hoy en día tenemos más de 300 personas que hemos hecho 2 ediciones. Este va para el tercero. Y en las 2 ediciones ya hemos hecho más de 378 latinos en España. No solo eso, trasciende a más, porque yo hice algo así, pero ellos han hecho algo así. Trabajamos con una filosofía donde latino apoya a latino, colombiano apoya a colombiano, en un 85% son colombianos. Entonces, si yo tengo un emprendimiento de desayuno sorpresa y yo tengo otro de decoración, pues yo no le voy a pedir, si necesito un desayuno, a una página web, yo se lo voy a pedir a María, que yo sé que tiene un emprendimiento de eso. Si nos ha pasado, el año pasado robaron a un muchacho y ese muchacho tenía que pagar su cuota del apartamento. Entonces ahí también lo que hacemos es, mira, vamos a hacer vaca entre todos, o vamos a organizarte una rifa y le reunimos el dinero para que y estar ahí no tiene ningún costo. No. Simplemente hacer de Enrólate no, las masterclass sí, por lo que te digo, sí, de claro, que no solamente juntamos la logística y la inversión, que es muy elevada, sino también pues están mis conocimientos. Este año, por ejemplo, será ahora el 13 de septiembre y lo vamos a enfocar en aprender de redes sociales, pero cómo podemos ayudar con la IA y desde porque hay algo que pasa en España, y es que pensamos que tenemos que renunciar a nuestras raíces y a lo que somos, y tenemos que empezar a hablar en redes como españoles y tal, para encajar en un mundo en el que yo creo que nunca vamos a encajar, porque quien te quiera te va a aceptar con lo que eres. Entonces yo trato de enfocarme mucho en eso, de que tu presencia colombiana es tu mayor fortaleza. Lo fue en mi caso. O sea, y así como en mí, he tenido miles de testimonios, que eso es lo bonito. Enrólate me cambió la vida. O sea, y que también hacemos un grupo de amigos entre ellos, porque todos tienen mi misma energía, por algo me siguen, entonces hacemos un clic inmediato, hacen grupos. ¿Y esto lo trabajas también con tu esposo? Sí, eso lo hacemos juntos. Él trabajaba, tenía 2 trabajos. En uno le pagaban, como dice él, y en otro no. En la empresa, él trabajaba en una empresa japonesa, como de la parte también litográfica, y trabajaba con la industria y tal. Y desde abril, pues ya no está, entonces estamos los 2 enfocados en esto. Buenísimo. Y sí, vamos en eso. Claro, todo en pareja. Ustedes han tenido toda una historia de amor, una historia de vida y una historia de construcción. Bueno, teniendo en cuenta todo esto que nos has contado, que además me parece fantástico escucharte, y además que puedas contarle también a los que nos siguen cómo ha sido esta historia de vida, vamos a pasar a la segunda parte de nuestro programa. De buena. ¿Listo? ¿Tú ves esas carticas que hay ahí? Sí. De esas cartas vas a sacar 10 cartas. Ajá. Identidad. Es no perder nunca tus raíces, aunque vivas en el exterior. Creo que es lo más importante. Nunca pierdas eso que te hace ser única, aunque la gente te critique, aunque te diga esta montañera, como me dicen muchas veces a mí. Esa esencia y esa identidad y esa historia tuya es lo que te va a hacer grande. Tiempo.
No pierdas nunca el tiempo en el lugar donde no te sientas feliz. Creo que yo perdí mucho tiempo en Galicia, cuando yo definitivamente no me iba a adaptar allá. Y cuando llegué a Madrid llegaron cosas muy buenas. Pero pensaba que por amor o por costumbre quien te ama se irá contigo desde luego, pero no, esto pasa muy rápido y la vida se pasa muy rápido. Decisiones difíciles. Creo que la vida está llena de estas decisiones. Haz lo que te salga del corazón, así luego digas, ay, ¿qué hice? Por lo menos mejor arrepentirse de lo vivido que de lo que nunca viviste. Heridas. Creo que tengo muchas. O sea, cuando pienso que ya la superé, llega un recuerdo del pasado y me recuerda que no. Creo que siempre te van a acompañar, pero tú puedes, aún con las heridas, florecer. Porque cuando murió mi papá jamás pensé que pudiera volver a sonreír. Porque no, yo tan alegre que era y se me perdió mucho tiempo la sonrisa. Pero la nueva versión que va a salir de ti va a volver a sonreír y va a salir adelante aún con ellas. Límites. Muy importante. En sitios donde no te quieren, en relaciones donde sientes que te imponen, hay que poner límites y hay que sentir que lo más importante es lo que te hace la esencia a ti, porque si no te devora. Vínculos. Es lo más importante, creo, y tanto en el exterior como en el interior, los vínculos y las conexiones que hagas con la gente van a hacer que encuentres una segunda familia en el exterior y donde estés. Entonces creo que sí. Y el apoyo de tu familia y de los que están cerca. Espiritualidad. Luché mucho, peleé con Dios, horrible cuando murió mi papá. Durante mucho tiempo ya quería no creer en Él, pero ¿quién me iba a ayudar si no era Dios? Así que es muy importante y aunque sigo rótica porque no he hecho un proceso de perdón, de sanación muy grande, siento que Dios es el que me ha sacado adelante y el que me ha dado también los mejores regalos aún en medio de los peores dolores. Yo soy la señora segundas, terceras, 19 oportunidades porque creo que la persona no es lo que tú conoces, tal vez la conociste en un momento malo, como de pronto la gente que me pudo conocer cuando murió mi papá, yo estaba medio loquita. Entonces creo que sí soy de segundas y terceras y quintas oportunidades. En el amor no, si es cachos menos, pero para lo demás sí. Ay, mi Colombia, mi amor platónico, lo amo, Colombia con toda mi vida. Aunque viva en Europa, aunque siempre sueño con volver, es mi vida y migrar me enseñó a amarlo el triple y a amar demasiado mi cultura y que somos lo mejor. Cicatrices, bueno, como te digo, yo siento que no he cicatrizado muchas cosas aún, pero también siento que esas cicatrices han hecho que sea la rola en Madrid. Si yo no hubiese pasado por tantos momentos, no podría entender a cada migrante que ha pasado por cada historia peor que la mía y no podía empatizar ni podía crear eso tan bonito que tenemos hoy como es Enrólate, donde somos ese grupo de apoyo y donde somos también ese abracito y ese lugar seguro. Yeah. Bueno, ¿y si nos regalas dos más? Hágale. Alegría. Creo que aunque con los años eres menos feliz porque empiezas a perder gente y empiezas a vivir cosas tristes, nunca la debemos perder. Yo intento nunca perderla y cuando estoy triste me pongo una musiquita alegre, veo el cielo, me encanta ver el cielo y las nubes y darle no sé, soy muy niña internamente, me encanta darle formas a las nubes y busco la manera de ilusionarme porque esta vida es muy bonita y porque esto es lo único que tenemos, hay que ser felices, que la vida se pasa en un segundo y allá no sabemos qué hay, así que... Y renuncias. Me costó mucho soltar, cierto que siento que es algo que me ha costado mucho, como que me amarro a ese bejuco para no soltarlo, pero siento que en la medida que uno renuncia a cosas que no van, como te echaron de un trabajo, tienes que renunciar a él, dejaste un trabajo libremente en el momento más importante de tu carrera, pero cuando renuncias y sueltas, empiezas a ser feliz. Porque cuando te mantienes ahí amarrado, ahí es donde sigues sufriendo con lo mismo y no vas a... Porque el estar pensando en el ayer no te va a dejar avanzar. ¿Bien? Bueno, muy bien. Yo te tengo acá una carta de regalo. Una carta. Sorpresa. Héctor.
Hola, mi vida. Recuerdo cuando nos conocimos. Eras todavía una niña y siempre soñabas con algún día volver a la televisión donde un día trabajaste. A mí me parecía una locura, pero tú, terquita como eras, me repetías que era posible. Entonces tuviste que dejar tu vida y tu mundo para seguirme en un lugar que no conocías. Recuerdo la frustración en tu cara al ver que tu sueño se iba. Recuerdo esas noches en vela llorando porque a pesar de tus logros tenías que empezar de cero. Te hicieron sentir menos, perdiste seres queridos en la distancia. Y muchas veces me dijiste, no puedo más. Pero aún así, con todo en contra, no dejaste de soñar. Y hoy te veo en Quién es quién y me emociona saber que lo conseguiste. Y siento un orgullo inmenso porque sé lo que has pasado, sé que nadie te ha regalado nada. Y aún así nos demostraste a todos que cualquier sueño es posible si se lucha cada día por alcanzarlo. Felicidades, princesa, tú más que nadie te lo mereces, te amo con todo mi corazón. Oh, ¿Qué respondes? Que te amo, que eres mi vida, que a pesar de los momentos difíciles que hemos vivido, sabes que ha sido mi mejor decisión y que aunque he intentado dejarte 10,000 veces, digo, ay, lo amo porque y sigo acá y te amo con toda mi alma. Y tú también tienes tus heridas y los dos juntos nos hemos aprendido a poner curitas. Te amo. Bueno, pues quiero agradecerte muy especialmente que hayas estado acá. Ay, no, que nos hayas contado tu historia. Gracias también a Héctor, a tu esposo, que pues, ya nos has mostrado ese hombre que está al lado tuyo y te acompaña, que además lo hemos conocido aquí cuando has llegado. Y te deseo lo mejor. Sé que los colombianos necesitan esto. Nosotros, los colombianos, necesitamos escuchar estas historias, saber que detrás, cruzando esas fronteras y cuando además de pronto nos vamos a explorar, nos vamos a buscar otro horizonte, hay alguien que nos está esperando con los brazos abiertos y creo que eso es Enrólate. Sí. Así que te felicito, los felicito, Adri, porque eso ha sido también un trabajo de equipo. A todos los que están viendo en este momento la entrevista en Quién es quién, quiero invitarles, pues si les gustó esta loca, síganme en @rolasmadrid en todas las redes sociales. Si quieren que les recuerde su tierrita, que les recuerde por qué sentirse orgullosos de ella, síganme porque ese es mi contenido. Y si se quieren reír un poquito, se toma su tintico y se ríe un poquito con una colombiana bien criollita. Y gracias por este espacio, Adriana, de verdad que qué bonito fue hablar de todas estas cositas. A ti, muchísimas gracias. No se olviden de seguirnos en nuestras redes y nuestras plataformas, en quienique.com, en el espacio de Quién es quién, y que tengan una buena semana.